Bueno, el escándalo es mundial, es global, y me permite a mí tomar un elemento que Horacio Meguira, que es asesor jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos, me decía el día de ayer a partir de una simple pregunta que le formulé a propósito de lo que se conoce como conflicto aceitero. ¿Cómo llegó esto al escándalo FIFA? Les pido unos minutos nada más. Me decía Meguira que estamos en una situación hoy actual de la Argentina en donde se hace un ajuste sin decir que lo es y aceptando una gran parte de la sociedad que no es aquello que ya vivió en la década del 90. Dice, un tal Cavallo, no sé si ustedes lo ubican, Domingo Felipe Cavallo, era el que sostenía que si los gremios exigían un aumento superior a lo que la inflación marcaba, eso tendría a desestabilizar la economía, la macroeconomía, y tendría como impacto directo una pérdida en las fuentes de trabajo. Esto es los años 90 en su estado puro. Y lo saben los dirigentes que pueden estar mirando este programa, lo sabe el común, que la variable de ajuste en forma explícita, desde lo técnico y desde el vocabulario, era así. No pueden pedir más porque si no, se pierden puestos de trabajo y se impacta en la economía. ¿Cuál es la diferencia con el hoy? Ninguna. Salvo la condición semántica y de construcción subjetiva que hace a que los trabajadores asalariados no puedan ir por fuera de un techo que impuso el gobierno. De allí que el conflicto aceitero es una revelación de esto que digo y que Meguira lo instala desde una lógica hoy que podría ser aislada en el foco, más de 20 días de conflicto, y que puede extenderse a partir del 4 de junio cuando se produce el paro de camioneros. A ver, entonces, si es un modelo en crecimiento, con pujanza, focalizado en los trabajadores, ¿por qué los trabajadores podrían desestabilizar al gobierno? Es una buena pregunta para debatirla, para conocerla, porque además, cuando hablamos del conflicto aceitero, estamos hablando de un sector patronal que con este modelo ha crecido en forma, diría, escalofriante. ¿A quién le está reclamando el trabajador aceitero? Se lo voy a decir a quién. A una tal Cargill, que ganó en el año 2014 algo así como 26.000 millones de pesos. O a una tal Dreyfus, que facturó en el año 2013 19.700 millones de pesos. Y puedo seguir con Aceitera General Dehesa, una empresa que es conocida, Bunge, Alumbrera, sigue. La lista esta que tengo aquí, le voy a decir a Valentina que lo tome, es de un artículo que escribió Carlos del Frade y que tan solo toma lo que la revista Forbes ha publicado, es decir, donde están las empresas más poderosas del mundo y que mejor facturan. Bueno, a estas empresas es a quien el trabajador aceitero está reclamando. Y el gobierno nacional dice, no, de ninguna manera, nosotros no homologamos un acuerdo del 36%, sino es del 27%. Aclaración mediante, quiero decir que tampoco es el 27 plano, porque al 27 se va a reducir al 25 porque en este país, como en otros países, dentro del sistema capitalista, el trabajador paga un impuesto, que se llama impuesto a las ganancias. Entonces, estamos en una situación de crisis no admitida, con una práctica, no relato, práctica, no circunstancialmente simbólica, sino práctica similar a aquella que Cavallo en los años 90 definió como estratégica para el modelo. La otra cuestión que quería compartir con ustedes en el comienzo del programa tiene que ver con lo que voy a charlar en instantes con Sergio Evis. Para lo cual, es un compañero, Sergio, que ejerciendo mi trabajo periodístico, nos hemos no cruzado, sino que coincidido en coberturas periodísticas y en situaciones que merecen ser comprendidas, así como esto que traigo del análisis hecho por Horacio Meguira de la CTA, tengo esto que le voy a pedir a Valentina, que lo tome.
ahí está el hijo de Bueno. Esta es la tapa de un diario en el que trabajé durante más de una década, hasta que West compró el diario. Es el diario para usted. El título, si lo congelamos, agradezco. Ojos bien cerrados fue el título de aquella tapa, correspondiente a la edición número 2224, segunda semana de junio del año 2004. Y lo que escribí, como bajada, fue: la Perlita metió sus unidades en el terreno de la Mutual del Colmenar. ¿Sí? Porque un legislador de Pueblo Libre, que algunos lo conocen, se llama Figueredo, presentó sobre tablas un expediente firmado por 200 vecinos que pedían al Consejo Deliberante que existiera un mejor servicio, ya que la Mutual del Colmenar no daba la prestación adecuada. Sobre tablas. Lo notable de este asunto es que la Perlita acata lo que el Consejo Deliberante aprobó aquella noche, sin haber cumplido en ese momento lo que ya tenía como pliego de bases y condiciones y que le dio la constitución del monopolio. De nuevo, la Perlita no estaba cumpliendo con el pliego de bases y condiciones y contrato, pero sí fue hacia el desdoblamiento del recorrido 23. Es decir, un hecho también práctico que apuntaba desde una decisión política tomada por Arregui, West y Gradín, de sacar de la cancha a la única competencia que nunca lo fue, pero en términos ideológicos y políticos sí, como era la Mutual del Colmenar. Metiendo la Perlita sus colectivos en zonas en donde durante muchos años las descalificó por no rentables. Pero en el año 2004, es decir, ya a un año de Néstor Kirchner como presidente, en Moreno se le daba la sanción al monopolio que hoy se cuestiona. Y sobre el tema del pliego y el monopolio voy a charlar luego con Lucas Franco. La otra etapa es mucho más significativa, que fue la de la primera semana de abril del año 2004 y que decía esto. La tapa decía trato hecho. Y esa tapa tuvo, ese título, tuvo como bajada, ¿sí? Luego de que lo congele, si lo puede congelar, me parece significativo y simbólico. Ahí está. Escribí: el monopolio de transporte público de pasajeros en Moreno dejó el carácter de provisorio, encontrando el correspondiente marco legal. El jueves 25 de marzo, fíjese qué simbólico, jueves 25 de marzo, y en sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante aprobó la adjudicación total de 36 recorridos a favor de la Perlita. Pierde el piso número 4 la empresa Merlo Norte, que estaba en dificultades, pero Mesa ofrece incorporar a 27 trabajadores sin reconocer la antigüedad laboral. En concepto de canon, la empresa aportará mensualmente 1,5 camiones de asfalto caliente para reparar las calles donde circulan los vehículos. Negocio redondo. Es decir, puedo hablar de monopolio hoy porque lo escribí ayer y lo denuncié ayer. Y el pliego del año 2004, elaborado por Gradín, en el aspecto conceptual y legal, a favor de la Perlita, y los recorridos también a favor de la Perlita, en manos de los concejales de aquel tiempo, Siguro, que estuvo la semana pasada aquí, no es muy diferente al que se trabajó en enero o febrero de este año. No es diferente. Está hecho para un monopolio y está hecho para la Perlita. Con esto quiero decir que es una buena propuesta del intendente jugar al enfrentamiento cuando no hay ninguna intención de enfrentar aquello que él mismo creó en el año 2004, aún siendo jefe comunal Andrés Arregui. Por último, el otro tema que quería compartir con ustedes es que se viene una manifestación, creo, sin distinción partidaria, llamada Ni Una Menos, por los femicidios que no paran de producirse en la Argentina. A mí me parece que las redes sociales y además el sistema tecnológico de hoy aporta y mucho a lo que se llama concientización y sensibilización. Ahora, si no hay una política efectiva que entienda que la sensibilización y la concientización debe tener estructuras para esas mujeres que viven infiernos, la estamos revictimizando a la mujer y además estamos matando de nuevo. Lo digo porque me parece bien que el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, venga a Moreno y haga una acción política institucional con el jefe comunal Mariano West, que, debo aclarar objetivamente, la Intendencia se está preocupando en este asunto, que es sumamente grave, y ya está en construcción una casa que es un hogar para las mujeres violentadas, todo tipo de violencia en Jardines, y habrá otra casa en Cuartel Quinto. Ahora, si Guido Carlotto viene y se hace un anuncio
en orden a lo que se avecina, que es la fecha de junio, y dice que los derechos humanos son una conquista, lo cual efectivamente es cierto, los derechos humanos de ayer y los de hoy más aún, algo que no está ni en el vocabulario, ni en el debate, mucho menos en la discusión. Lo que se firmó es un convenio que debe refrendarse porque fenecía, y que crea una mesa de articulación entre organizaciones sociales de mujeres y la Dirección de la Mujer a cargo de Norma López. Es decir, no hay nada nuevo, nada. Pero el secretario Carlotto dijo que hacía un pequeño aporte. ¿Sabe cuánto es el aporte que hizo Carlotto? 1.000 pesos. Yo les pregunto si con 1.000 pesos, y hablando en el día de hoy con la licenciada Sberli, que es secretaria de Desarrollo Social, que con mucha firmeza decía, tenemos un problema y estamos reconociendo que es un problema que merece toda la atención y toda la articulación y todos los equipos interdisciplinarios. Y esos 1.000 pesos, ¿saben para qué son? Para asistir a la mujer que se tiene que ir de su casa y alquilar. ¿Qué se alquila hoy por 1.000 pesos? Yo me parece que estas cuestiones hay que prestarle mucha atención porque en orden al uso se hacen abusos demasiado explícitos que después tendrán otras consecuencias. Y mire que soy crítico de la municipalidad, estoy diciendo que se intenta trabajar admitiendo la gravedad del problema. Ahora, si ustedes ingresan a la página de la municipalidad y ponen Güez y Carlotto y leen la nota, si una mujer lee esa nota, puede creer que está ahí al alcance de su mano una solución. Y en realidad lo que se firmó fue una renovación de convenio para un espacio de discusión, de concientización y un recurso extraordinario de 1.000 pesos. Es algo más que una burla, me parece a mí, por la situación que están viviendo las mujeres y por el número de mujeres asesinadas en el distrito de Moreno. Bueno, después de esta introducción que me parece necesaria para entender el nivel de degradación a escala global que tiene el último acontecimiento de FIFA y un tal Blatter, que mañana quiere ser presidente de FIFA una vez más y extender su periodo por 20 años, luego de la declaración al decir que está muy impactado, que no se puede controlar todo, que más o menos la teoría del loco o algunos locos que hicieron un negocio a escala global, se despidió de la prensa, no fue conferencia, y empezaron a bailar las chicas. Como diciendo, el show debe continuar. Esto es lo que me parece que nosotros tenemos que observar en serio. Hoy es muy explícito lo que antes se llamaba impunidad. Demasiado explícito. Y si la sociedad no da cuenta de esto, aún con todas las dificultades que tenemos, el futuro inmediato va a ser peor, porque se fortalecen las estructuras que explícitamente se muestran impúdicas, pero sostienen poder, un poco más de poder. Cierro diciendo que Otacén el día de hoy ratificó su vuelta al Frente para la Victoria, hablando de impudicia. Presentación del programa y charlamos con Sergio Evis sobre el transporte, que es lo que tenemos que recuperar. Ya venimos. Evis es un referente histórico de la Mutual del Colmenar. Yo creo que la Mutual del Colmenar significó, el mayor escollo y obstáculo que tuvo la Perlita y la intendencia de Güez Arregui. Porque Sergio, como otros compañeros y compañeras, lo que expusieron en el año 2004, a partir de la experiencia que se inicia en la década del 90, en el comienzo de la década del 90, fue una discusión que hoy no está. Es la discusión del transporte. El transporte como un derecho, no como algo que la empresa me otorga o que el municipio quiere darme. El transporte como propio, porque además lo pagamos. Y hoy más que nunca se paga porque está altamente subsidiado, a diferencia del año 2004 que estaba parcialmente subsidiado. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Sergio es,
¿qué considerás vos que cambió en muy poco tiempo? Porque 10 años o 11 años es muy poco tiempo para que no estemos discutiendo el transporte. El transporte, como usted lo proponía, es decir, un servicio, igual tarifa, igual recorrido, pero transporte como derecho. Hoy no está en discusión eso. Es decir, no tengo la menor duda que no está en discusión eso. Y la verdad que no sé, digo, por ahí lo que cambió es que hoy no hay un servicio como el Colmenar, testimonial en ese momento, ya en el 2004, era casi testimonial lo nuestro. Ahora, si era testimonial, tiene una batalla Sí. feroz. Sí, sí. Menos mal que era, pero si Era fuera más en testimonial. serio, bueno, listo, no estaría la perrita sola hoy. Pero sí, yo creo que la discusión verdadera es que el transporte debe ser debe ser considerado un derecho. Yo creo que es un derecho. O sea, Sí, no, yo yo lo todos lados deseo. es un derecho. Sí, sí, lo deseo ahora. Y que la discusión actual entre el Estado municipal y la Perlita sobre si acepta este pliego o no, porque rechaza, si no me equivoco, solamente el tema de qué cantidad de... No, rechaza de 3 asfalto, puntos por lo menos. Son 3 puntos sí. que rechaza la perlita y lo rechaza porque el pliego permite eso. Claro. ¿Mm? No lo conozco el pliego. Sí. Pero sí, a mí me parece que la discusión, de hecho, digamos, cuántas empresas prestan el servicio en Moreno, debería ser una discusión. Debería ser una discusión. Porque, evidentemente, que haya una sola empresa donde solamente... O sea, ¿qué pasa si la Perlita para todos los colectivos hoy, hace un lockout patronal, como uno acostumbró un par de veces contra el Colmenar? Sí, claro. Es un problema. Y porque además yo creo que se podría desdoblar en 2 o en 3 o en 4 Moreno. pliegos, Moreno, Sí, sí, sí. porque de hecho históricamente eran 2, hoy siguen siendo 2, porque la Perlita no es que, como es un solo, no, o sea, no unificó el sur con el norte de Moreno, No. así que sigue siendo Es eso esto, más factible que nunca. está unificado empresarialmente. Claro, pero no... Fíjate que ahí no hay derecho. Mirá, Entonces, ahí no hay derecho. seguimos viendo que los compañeros vecinos de Moreno Sur llegan a la estación y para ir al hospital tienen que caminar o tomarse otro colectivo. Sergio, Entonces, vos sos consciente que el monopolio de hoy fue construido en ese año 2004 por este poder político. Sí, no por otro, fue este. Y ustedes lo padecieron. Sí, sí. Yo creo que, no sé si... O sea, es Tengo acá- diferente. Sí, no, Sí. son los... No, esto es lapidario. No, no, a ver, esto es lapidario porque, además Yo lo creo dijo la que- semana pasada Siguru, nosotros hicimos un Sí. pliego, es decir, Gradini hizo un pliego para la Perlita. Decir que es un pliego para la Perlita es que ustedes no podían estar. No hay otra lectura, pero además los hechos determinan que fue así. Sí, sí. De hecho, nosotros, o sea, el Colmenar, por su figura jurídica, jamás hubiese entrado dentro de un pliego. Deberían haberse creado las condiciones para que nosotros podamos seguir. Claro. Que es otra, Ustedes no otra compraron el discusión. pliego. Seguro dijo la semana pasada que ustedes compraron No, el pliego. no tenemos... Bueno, nos quedemos ahí un segundo. Mirá No. qué interesante. Si había en aquel año, 2004, Sí. es decir, ya un año de kirchnerismo, Sí. si efectivamente había una idea de comprensión pura de lo que Néstor Kirchner llevó el 25 de mayo de 2003, el pliego del año 2004 en Moreno debía tener una concepción en torno a las organizaciones sociales y especialmente el Colmenar porque había dado una batalla en los 90. Esta es la cuestión. Sí. Y no se tuvo en cuenta. Por el contrario, se los castigó, ¿no? Se los castigó de todas maneras. Ese poder político de ayer, hace 11 años, que a ustedes los llevó y los arrinconó, ¿le crees cuando hoy dice vamos contra el monopolio? ¿Le podés creer vos? Y si es así, ¿en qué le crees? No, yo creo que las condiciones son diferentes a las del 2004 en muchos sentidos. No está el Colmenar, el monopolio hoy se cree dueño del transporte y no lo toma como un derecho, sino como una propiedad. Y cuanto más ganancia le pueda sacar, mejor para ellos, digamos, porque esa es la lógica. Yo creo que hay manifestaciones de cambiar eso, habría que ver después con los hechos. Nosotros, en nuestra opinión y mirando hacia adelante, a mí no me parece que importen tanto los nombres que están en el Estado,
sino las condiciones políticas se van generando. De hecho, nosotros nacimos en el 90 con el menemismo, porque se abrió una grieta dentro de ese modelo que nos permitió crecer como institución, y porque la empresa La Perlita en ese momento no era lo que soy, pero además tenía una concepción, yo creo que más bien del tipo más bien mafiosa, pero brutal, digamos, que cuando competía contra nosotros era desde la mafia, digamos, Claro. desde el apriete, desde la coima. Les compraron los colectivos, Sí. los choferes. Hoy, digo, Perdón. hay otra concepción. El Estado Nacional, sobre todo, digo, el Estado Nacional hoy subsidia el transporte, y nosotros decimos siempre, bueno, ha hecho lo que nosotros reclamamos para Cuarto y Quinto, que el boleto sea barato. Sí, pero ustedes también Pero- fueron al gobierno nacional a pedirle Sí. el subsidio que les Sí. permitiera tener unidades con GNC y tampoco lo obtuvieron. Y cuando salió el subsidio, salió tarde, Claro. y ya los precios y las Claro. condiciones nuestras ya eran otras. O sea, yo creo que ahí el Estado siempre fue poco lento. A mí me parece que hoy, para hablar de la transformación del transporte en Moreno, no me parece que la Perlita tenga que desaparecer. ¿No te es- parece? No, no me No, parece. pero además ninguna empresa quiere venir, No. así que ninguna empresa No, quiere además venir. porque yo creo que acuerdan eso. Acuerdan Y eso, yo- con este poder político. Obvio. entre ellos. O sea, Sí, 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 las sí. grandes empresas Vos me decís- cartelizan, son un sí, cartel. es como la basura, claro, son... Se reparten Bueno, el yo leí en el territorio. comienzo, viste, lo del conflicto aceitero, y son 10 empresas. Bueno, acá, en el conurbano, ¿cuántas serán de transporte? 5, 6, no sé, pero por ahí. Muchas no son. Entonces, no, muchas no son. yo creo que se reparte, o sea, hay una lógica de repartirse el territorio y no meterse en el negocio de ninguna de las otras, porque se cuidan entre sus intereses. Pero sí se podría haber hecho algo así como en el 2004, Sergio. Se podría haber establecido en el pliego una posibilidad de permanencia de la mutual, aún en valor testimonial. Hoy te diría que el pliego que sí lo estudié, licita todos los recorridos. Ya después voy a leer el artículo para que quede claro. No es que licita zona norte y sur. Zona sur. No, es todo. Y todo lleva a la constitución del monopolio. sí. Entonces no se puede poner democracia versus monopolio si el pliego está diciendo que el monopolio es el instrumento que debe continuar. Eso es lo mínimo, digo, una cuestión de respeto nada más, ¿no? Para que la discusión sea seria. Sí, yo creo que no solo se debe pensar en no hacer un solo pliego, sino en dividir en Moreno en zonas. ¿no? Sí. Digo, técnicamente yo no lo sé, ni sé cuáles deben ser la viabilidad económica, pero seguramente el municipio sí. Yo creo que debe saber... Yo he entrado a mirar después de los carteles que vi de La Perlita al Ministerio del Interior para ver cuánta plata recibe La Es Perlita por muchísima. mes. Y Y las en otras empresas enero también, fueron sí. 22 millones de pesos por mes. Y el 2014 221 millones Claro, recibió porque La Perlita. lo que recibe la Perlita es por la cantidad de unidades. Es decir, Sí, hay un- lo que puede variar es el costo del gasoil, imagino, no lo sé. Pero todos los años va a recibir algo parecido porque de eso se trata el modelo también. Vamos a subsidiar al transporte porque si se libera la tarifa y cada empresa define, que lo pueden definir las 6 empresas, bueno, se estarían pagando 10 mangos, 9 mangos como se paga en Córdoba o en Rosario, me parece. Bueno, es esta la cuestión Sí. también, ¿no? Y la empresa lo toma. Sí, Lo usa. En algo estamos de acuerdo, que Sí. somos rehenes de La Perlita. Sí. Eso no hay duda porque es la única Sí. empresa. Y digo, habría que ver, aunque La Perlita se quede con los 4 pliegos, digamos, en definitiva. Sí. Porque ahí eso también. No, que haya 4 pliegos diferentes o 4 zonas, Sí. no garantiza que no sean todos después de Sí, La Perlita. pero marcaría una una decisión política en tiempos de un Estado mucho más proclive a tener poder, si Y querés, o después, protagonismo. digo, si el transporte es un derecho, es algo de todos, yo creo que La Perlita debería decirnos cuánto gana. O sea, el balance de La Perlita, las ganancias, o sea, debería ser algo transparente, porque si no, yo como uno cualquiera, y la Perlita dice que lo que está haciendo el municipio es avanzar sobre ellos como 1.300 Sí. familias, que yo, parece que... es una cooperativa. Claro, Parece parece una cooperativa, sí. que yo, y no nos dicen ni quiénes son los empresarios, porque habla como si fueran vecinos, Sí. no dicen cuánto ganan ellos individualmente, y no dicen cuánto gana la empresa.
Entonces uno, si realmente demuestra que en las condiciones que le pide el Estado pierde plata, y bueno, uno podría decir, bueno, no deberían perder plata, no es lógico. Pero, digamos, yo creo que una cuestión es esa, digamos, la perlita debería transparentar sus números. Debería el Estado obligarle a que transparente los números. Porque el servicio de transporte es un servicio público, claro, es nuestro, lo podría hacer el Estado también, digamos, podría hacerlo el Estado municipal si quisiera. El gobierno nacional lo ha hecho en muchas oportunidades, ¿no? Sí, Es decir, de hecho, los trenes. dar datos bien. públicos cuando eran privados, y lo hizo como para decir, bueno, estamos en disposición de enfrentar. Se podría hacer, es decir, está al alcance hacer eso. Y yo creo que debería existir una dirección dentro del municipio Sí. que controle el transporte, específicamente. Está la Secretaría de Tránsito y Transporte. No, pero me parece que está para otra cosa. A mí me parece que debería haber algo específico que controle frecuencias, que controle la No, calidad. para eso está la Secretaría de Tránsito. Que haya... No, me parece que debería haber algo más que donde participen los vecinos, digamos. Pero la Secretaría de Transporte no está pensada para que participen los vecinos. Ajá. Debería haber una participación de organizaciones de vecinos que controle la perlita, que controle a cualquier empresa que esté, que controle el servicio, la calidad, que proponga nuevos recorridos, que digas por qué se puede y por qué no se puede, donde los vecinos... Digo, nosotros en el Colmenar hacíamos, cuando hacíamos asamblea, hablábamos a nuestros vecinos y nos pedían recorridos, les decíamos por qué era lógico hacerlo y por qué se podía y por qué no se podía. O sea, la gente cuando entiende si se puede hacer un recorrido o no. De hecho, nosotros hace un año, bueno, no sé, los fondos de Cuartel Quinto con las tomas que se han ido extendiendo claro. Bueno, los hornos hacia ya... Moreno Norte. Los hornos era una cuestión en donde hasta intervenía Madre Tierra. Sí. Hoy está Los Hornos, La Unión, 18 de julio, 23 de diciembre y sigue. Bueno, es un Cuartel Quinto nuevo, digamos. Gigantesco. Sí. Nosotros habíamos ido, son 30 cuadras o más que camina la gente, diciendo que cómo podíamos. Y fuimos, charlamos, vimos posibilidades. Y de hecho le dijimos, en estas condiciones, no, o sea, meter un colectivo sobre tierra es mentirles. O sea, es venir una semana y a la otra semana... No, pero es que ninguna empresa va a poner en riesgo su costo. Lo debe hacer el Estado. Claro, claro. Y si no lo hace ninguna empresa, lo debería hacer el Estado y debería hacer los asfaltos y después no regalárselo a ninguna empresa, digamos, porque también pasa mucho, ¿no? Que uno genera las condiciones económicas óptimas y cuando es rentable se entrega fácilmente lo que es de todos. Entonces me parece que debería haber, o sea, discutir el transporte es eso, digamos, discutir cómo participa la gente. Es lo que no se hizo, efectivamente. Entonces, si se está dispuesto a discutir un nuevo pliego o nuevos pliegos, me parece que sería ideal. Además que sería ideal que la perlita... cuando saque volantes, ponga el nombre del presidente de la perlita, los directivos o los accionistas, y que nos digan cuánto están perdiendo o cuánto están ganando. No, están ganando, no. Son socialistas en las pérdidas, en eso no cambió ni va a cambiar. Y nosotros, cuando hablamos con nuestros compañeros, y en esta pelea y nosotros siempre vamos a estar del lado, no podemos estar al lado del monopolio. No, eso es eso. Y vamos a estar del lado del Estado con nuestras críticas, digamos, porque de hecho es el Estado el que tiene el que representa la voluntad general de los vecinos de Moreno, ¿no? Al intendente lo elegimos, algunos lo votaron, otros no. Dentro de poco vamos a hacer lo mismo, así que uno debe exigir que el Estado cumpla esa tarea. Es la tarea que tiene que cumplir el Estado, controlar el monopolio, y porque de hecho el transporte no puede uno decir, bueno, que venga, abramos y que vengan varias empresas y hagan el transporte y que cada una haga lo que pueda, eso no se puede. De hecho, no puede haber competencia porque sería medio raro, además porque el Estado la está subsidiando. Claro. Pero sí se puede hacer lo que hablábamos recién, Moreno Norte, Moreno Sur, este, oeste. Mínimamente. No sé. Fíjate que no estamos ni siquiera en un planteo mínimo porque... Vos recordarás que ustedes traían también hace muchos años el boleto combinado. ¿Te acordás? Bueno, ni siquiera eso. Sí, además, o recorridos que no lleguen a Moreno. Pero claro. ¿Por qué razón tenemos que venir ¿Por qué solamente? La centralidad tiene que ver Moreno. Recorridos internos dentro de cada localidad. Te hago la última y breve, Turco. ¿Hoy es mejor el servicio que el que se prestaba hace 10 años atrás? Objetivamente y a partir de hechos. Claro, no, yo creo que no, porque la población de Cuartel Quinto no es la misma. Hoy hay colectivos, en el 23 sale cada rato. Pero
pero no alcanza eso. No alcanza porque, justamente, digo, está pensado tan desde Moreno hacia Cuartel Quinto, que no se piensa un recorrido que alivie a mitad de camino el servicio. No se piensa. No se piensa, porque creo que... Yo no sé si sería... O sea, me parece que no perdería en plata si hicieran algo diferente. Bueno. Pero bueno, parece que no hay ganas. Bueno, gracias por estar aquí, Turco. Quédate ahí un segundo porque esto tiene que ver con lo que se escribió en el diario en abril de 2004, en ese jueves 25 de marzo, que fue una sesión extraordinaria. Susana Ponce, concejal justicialista, en las discrepancias y en el consenso nos encontramos. No fue fácil que se aprobara una ordenanza que tenga en cuenta a las personas con capacidades diferentes. Hay que estar franco después para charlar. Pero se logró. Ahora se permite que solamente con la aportación del certificado de discapacidad provincial o nacional y el DNI, tanto el discapacitado como su acompañante, puedan viajar gratis en el distrito con la empresa La Perlita. ¿Saben por qué leo esto? Porque uno de los carteles que la empresa La Perlita colocó en sus unidades tiene que ver con esto. Dice, ¿vos sabías que somos la única empresa que permite que el acompañante de la persona con discapacidad viaje gratis? Bueno, si quieren, este elemento es discusión de transporte. Ahora, no se pudo discutir en serio en el pliego los colectivos piso bajo, porque para discutirlo tiene que haber un estudio serio. Y la empresa, si significa mayores costos, no lo va a tomar. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y no se hizo. No alcanza con una declaración de buenas intenciones. Es un estudio. Para imponerle a la empresa, esta es la condición. Eso no está. ¿Quiénes acompañaron, además del oficialismo en aquel momento, el 25 de marzo del año 2004, día en donde se erigió legalmente La Perlita? Vigo y Santana. Y Santana, cuando habló, que era concejal de Unión Vecinos por Moreno, argumentó, desde el argumento que cualquier estructura opositora va a tener, y es el que se aplica siempre. Miren, no hay otra empresa, la única empresa es La Perlita. Y entonces no se puede decir que no, porque está en riesgo, ¿qué? El transporte. Si se queda sin transporte el vecino de Moreno, ¿qué hacemos? Entonces Santana en aquel momento dijo, aprobamos con alguna reserva, porque entendemos que si en el presupuesto del Ejecutivo no se tiene en cuenta la reparación de las calles, que sabemos cuál es el estado de las calles, año 2004, no 2015, año 2004. Esto afecta a los recorridos porque la empresa no puede pasar, y lo decía recién Evis, ninguna empresa va a entrar el 23 de julio, ninguna. Y para que entre una empresa, el gobierno municipal tiene que hacer calles, asfaltos, no una empresa, la empresa no lo va a hacer, no va a asumir ese costo ni ese riesgo. En aquel año, el 2004, Santana decía esto, si el municipio no arregla las calles, vamos a tener una dificultad. Y lo que se asumió en el pliego de aquel momento es la entrega de 1,5 camiones de asfalto caliente que iba a ser La Perlita. Esto, que es una pieza histórica y que responde a un mapeo legal que hizo Gradín, Arregui, Hues y la Mesa Chica, es lo que hoy, 11 años después, Hues califica como una vergüenza. Lo hicieron ellos, lo armaron ellos y hoy es una vergüenza. Es decir, tanta prueba, me parece que no hay nada más que agregar. Después con Luca Franco, voy a leer lo que ya le expliqué a ustedes en este programa sobre los artículos del pliego actual, que fue comprado por La Perlita y objetado en la justicia, y que explican claramente por qué se piensa en el monopolio y por qué La Perlita va a seguir siendo la única empresa que le da a usted el servicio que La Perlita quiera. Pausa, gracias Sergio por estar aquí. Pausa y viene Luca Franco a charlar con nosotros.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Porque antes de charlar con Lucas Franco, está aquí, que es precandidato a la Intendencia por el FAP, siendo dirigente del Libre del Sur. A mí me parece que poner esta nota al aire, que es la nota de Cecilia Tidoni, que es una abogada, y yo la entrevisté, es muy breve la nota, pero me parece significativa en torno a que el doctor Piombo hizo algo que el poder le confiere, esto es, antes de ir a un juicio académico, renuncio. La primera aclaración es que la renuncia a la Universidad Nacional de La Plata no tiene nada que ver con el jury de enjuiciamiento, que de hecho Piombo tiene, porque él redujo la pena a un pastor que abusó de 2 niñas, por considerar Piombo, y también un tal Sarlayés, que las chicas tenían una tendencia a aceptar ese tipo de improperios, para ser leve. Así que no sé si lo tenemos al audio, Fernando. Sí, bueno, vamos a escuchar que decía Cecilia Tidoni antes de que pasara todo lo que pasó. La semana pasada, charlando con nosotros allí en La Plata. Adelante. Piombo es Piombo porque básicamente tiene unos antecedentes brutales para arrancar. Fue funcionario durante la dictadura militar, primeramente fue nombrado fiscal y después, años después, en plena dictadura, fue nombrado como juez. Y después de todos esos años siguió bajo gobiernos democráticos, radicalismo, peronismo, todo, ejerciendo funciones en la justicia con diferentes cargos. Hoy en día que se dé este fallo no es una casualidad. Hace varios años que se vienen dando fallos de carácter machista, con un carácter de clase marcado, como fue el caso de las 2 niñas abusadas por un pastor evangelista, a las cuales en el fallo, no solo de Piombo, sino de Sarlayés, que también están en el fallo actual, ambos jueces de camaristas consideraron que por ser integrantes de una comunidad paraguaya de bajos recursos, acostumbraban a tener relaciones sexuales a corta edad, por lo cual se eximía el elemento de corrupción de menores y por lo cual se le bajó la pena al abusador, el pastor evangelista, ¿no? Entonces esto expresa que es una continuidad, como otros casos también que hubo nefastos, de un caso de una mujer que fue martillada por su marido y consideraba que, bueno, que como tenía actitudes lujuriosas, eso era como una parte de una provocación y por eso se le bajó también la condena, ¿no? O sea, es una práctica que se viene realizando y no solamente de ese juez, sino que es más sostenido, digamos, por parte de la justicia, pero que expresa justamente eso, que hoy en día bajo un gobierno que se dice los derechos humanos, que ayer Cristina salió a hablar públicamente de que éramos abanderados a nivel internacional de los derechos humanos, hoy en día tenemos 400 funcionarios judiciales que formaron parte de la dictadura, es decir, que imparten justicia bajo ese tipo de prácticas, ¿no? Eso es un poco la situación más de conjunto. Nosotros la venimos denunciando, por un lado acá en la Facultad de Derecho, pero por otro lado, como parte del Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño y el diputado provincial Cristian Castillo, que hoy justamente presentó un proyecto sobre tablas, donde va a plantear la destitución, por un lado, por un juicio político como funcionario del Poder Judicial, y también exigimos que acá mismo deje de dar clase, tanto en esta facultad como en todas las universidades. Ustedes saben que Piombo, antes de ir a la asamblea que para él era inquisidora, decidió renunciar a su cargo en la Universidad Nacional de La Plata. Lo interesante de lo que decía Cecilia Tidoni es que había muchísimos antecedentes. Y nunca la Casa de Altos Estudios emitió un comunicado cuestionando esos fallos del camarista. Tampoco se lo cuestiona a Sarlayés, que sigo buscando la información si él renunció a su cargo como profesor universitario, porque también es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, pero tiene algo, Sarlayés,
que es interesante y que hace a la perversión a la que estamos sometidos todos hoy, que tiene fallos condenatorios a represores y genocidas. Entonces, lo que se ha hecho circular por las nefastas redes sociales cuando tienen esa utilización, es que lo que se ha hecho con Sar Lallés es un acto demoníaco, mediático, para pasarle factura de lo que hizo respecto a los genocidas. Es decir, para mí es demasiado, sinceramente. Porque no estamos hablando del niño de 6 años, sino de por lo menos 5 fallos que favorecieron claramente a los pedófilos. ¿No? Esa es la perversión que me parece que nosotros no estamos preparados para siquiera entenderla. Está por ahí, es muy duro, entonces no llegamos a lo medular, estamos en la superficie. Bueno, Patricia Cubría es diputada provincial del Frente para la Victoria y decía esto respecto al escándalo piombo, más piombo que Sar Lallés. Diputado, ¿usted considera que el primer paso sería una depuración de la justicia en estos elementos que plantea? Pero ¿cuánto falta de asistencia social? Porque yo creo que hay un cuerpo normativo pensado y elaborado que después ni siquiera el administrador de justicia o quien está en una comisaría de la mujer o quien está en una dirección de la mujer o no lo leyeron, no lo comprenden o no les interesa, porque los mecanismos de expulsión son mucho más sólidos que los mecanismos de recepción y de contención. Sí, en primer lugar, para, digamos, no dejar un punto que es muy importante, cuál es una deuda pendiente a nivel nacional y provincial, es una verdadera reforma judicial. Necesitamos democratizar ese poder del Estado que no va a elecciones, que no tiene representación popular y que no puede ser que se autogobierne y que en definitiva nos imponga al conjunto de la sociedad mecanismos que no solo son anticonstitucionales, son ilegales, sino que además son profundamente injustos. Entonces, eso sí es una deuda muy profunda que nos debemos como sociedad. Y en segundo lugar, hablando lo que decías vos de los mecanismos institucionales de protección de las víctimas y de prevención de estas situaciones, ni que hablar que hay que seguir profundizando, pero si vos te fijas que la primer puerta que te cierran o la primer puerta de donde te expulsan y te vuelven a violentar es el lugar donde vas a acudir por ayuda, llámese o en la comisaría de la mujer o en la justicia, la verdad es que ya estamos empezando mal. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, hay políticas transversales en el conjunto, digamos, la asignación universal por hijo, políticas de igualdad, de acceso a los derechos, las políticas que tenemos, además de combatir la discriminación, de hacer hincapié en que es cierto que hasta deberíamos a nivel nacional tener un Ministerio de la Mujer que atienda integralmente estas dificultades. Yo creo que puede ser un proceso en el que podamos avanzar, pero me es mucho más preocupante que no podamos avanzar en una democratización de la justicia, porque así como tenemos la perversión en estos tipos de delitos tan aberrantes que son los delitos sexuales, lo mismo ocurre con los delitos económicos, y que es igual de dañino para el conjunto de la sociedad y que quizá todavía está velado, invisibilizado, pero bueno, que es una situación crítica, que creo que tenemos un nivel de maduración democrática como para avanzar hacia constituir poderes del Estado más democráticos, acorde al siglo XXI en el que estamos viviendo y al avance de la conquista de derechos que ha ido conquistando nuestro pueblo. Bueno, porque lo que se desprende de todo esto y la importancia de poner el testimonio de Cubría es, ¿y el Estado con las víctimas? Yo me lo pregunté ni bien, el caso, la historia se desplegó. El niño hoy, ¿por qué hay una ley provincial de protección? Hay servicios locales y zonales. El Estado hoy, que reemplazó al viejo esquema de patronato que estaba perimido, pero además era siniestro en algunos aspectos de acuerdo a los personajes, ¿qué hace? Bueno, vamos a una pausa muy breve, señor director, y charlamos con Luca Franco sobre todo lo que intenté decirles hoy, que es, la mentira está muy bien construida,
en un mundo básico y que simplifica. Ahora, cuando lo complejizamos un poco, teniendo algunos registros como estos, ¿se cae o se mantiene? Lo cierto es que no hay mayores cambios, ni siquiera transformaciones. Hay muchos fuegos de artificio. Pausa y lo charlo con Lucas Franco al tema la perlita o al transporte, como usted quiera. Bueno, rápido, a ver, artículo 2 de las cláusulas particulares del pliego año 2015. El llamado a licitación pública se efectuará por el total del servicio a prestar. No hay norte-sur, es un solo mapa. Y el artículo 17 de las cláusulas generales señala: la licitación será válida cualquiera sea el número de oferentes que se presenten y el Consejo Deliberante autoriza al Departamento Ejecutivo a adjudicar la única propuesta válida. Sí, más claro que esto, imposible. Y el otro punto que voy a leer antes de darle la palabra a Lucas Franco y hacer una pregunta, es el artículo 8 de las cláusulas particulares, porque cuando se habla de que el problema no es Cristina Mesa, sino Prieto, bueno, señores, el artículo 8 de las cláusulas particulares dice: la autoridad de aplicación podrá, cuando lo considere oportuno y conveniente, autorizar a las empresas concesionarias a recarrozar las unidades. Hasta donde yo sé, Prieto hace esto. Es decir, pueden tomarnos de idiota todo el tiempo. El tema que tengo ganas de leer, solamente eso. Y mi obligación para ustedes es informar. Esto está escrito, artículo 8 de las cláusulas particulares. ¿Sí? Bueno, gracias por estar aquí, Lucas. Buenas tardes a vos, Rubén. Bueno, recién le preguntaba a Evis si está en discusión el transporte. No, es decir, parto de una pregunta que para mí tiene una respuesta a partir de todo lo que traje en el día de hoy. Pero entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bien. A mí me parece que una de las características de este debate, de esta falsa guerra entre dos poderes históricamente aliados que constituyen un mismo espacio de poder, como es el oficialismo que conduce el municipio Mariano West hace 20 años ya, y una empresa que se hace cargo del transporte hace 50, o sea, 20 de esos 50 años fueron bajo la conducción del intendente Mariano West. A mí me resulta muy similar. ¿Vieron cuando se desbarata una banda y cae uno? Y ese uno empieza a contar todo lo que sabe de los otros. Dice: ahora como me agarraron, voy a decir todo lo que sé de los otros. Las expresiones del intendente me suenan así. Ahora como se me complicó el frente interno con la perlita, la amistad que tengo con la empresa, que es un monopolio, empiezo a decir: entonces yo sé que la empresa tenía un montón de multas en el juzgado de faltas por infracciones cometidas a las ordenanzas vigentes con respecto al tránsito. Entonces yo empiezo a decir que no pagó las tasas municipales. Entonces yo empiezo a decir que violó artículos del pliego anterior. Si sabía todo eso, me quedé enganchado con la entrevista recién a la dirigente del CEPROD con respecto a lo del juez. Si sabía todos esos antecedentes, ¿por qué no se actuó antes? Y se espera a que el tema tome algún estado de autoridad pública, explote. Claro, eso como primera cosa. A mí me parece que este falso debate, esta falsa guerra, digo, la perlita haciendo volantes y repartiéndolos en los colectivos, intentando con mucha insistencia despegarse del Estado. Es el Estado municipal el que tiene que hacerse cargo de tal cosa y tal otra. Me parece que hay una interpretación de lo que percibe la sociedad. Yo te decía la otra vez en una pregunta,
los vecinos reclaman la urgente solución del problema de la obra pública en los asfaltos, pero vinculan automáticamente con los recorridos de la empresa y con el uso que hace la empresa del espacio público la situación de infraestructura, también con el Estado. Hacen como un paralelismo que a mí me parece que está bien, porque hay una sociedad de hecho entre el Estado municipal y la empresa, porque el Estado municipal se encargó de garantizarle los beneficios durante los 20 años, por lo menos, que condujo el municipio Mariano Güez. Ahora hay que decir esto, el gobierno o el Estado, que es más fuerte que el año 2004, si tomamos la premisa de Güez, que eran inocentes en aquel tiempo y no había ninguna otra empresa. No, había más empresas en aquel tiempo que hoy. Bien. Está claro, se consolidó el oligopolio empresarial a partir de las decisiones políticas que se tomaron a nivel nacional, provincial y local. Sí se podía enfrentar al monopolio, haciendo un pliego que efectivamente dé cuenta del argumento contractual que va a vincular a la municipalidad con esa empresa. Y ese pliego no está. Pero además pensemos en una cosa. Me parece importante esto, porque si no estamos hablando de algo que es ficcional, es decir, una empresa se vincula con un municipio a través de una herramienta legal. Claro. Es lo mismo que pasó con la basura, es exactamente lo mismo. Cuando el intendente, ¿se acuerdan cuando el intendente decía, es la primera vez que estamos haciendo un control acerca de lo que se le paga y no se le paga al trébol? Lo decía Mariano Güez hace 3 años. O sea, hacía 17 que gobernaba el municipio. Y todas las veces anteriores, ¿qué pasó? El equipo que conducía el municipio, aún en la gestión de Arregui, el secretario de Economía que firmaba las rendiciones de cuenta, por ejemplo, es el mismo. No, lo que pasó es nada porque estamos frente a un proceso demasiado acción explícita, es así. A mí me parece que es el relato del relato también un poco. Cómo el relato se va trasladando a los territorios más chicos. A ver, el gobierno nacional se prepara para las batallas conceptuales, intentando desplegar una estrategia de comunicación que involucre actores, ¿no? Que convenza a la sociedad de que el enemigo es Clarín, por más que después la pauta publicitaria de todos vaya a parar a Clarín y le hayan permitido hacerse de una parte importantísima de los medios de comunicación. Bueno, el gobierno de Mariano Güez dice que se prepara para enfrentar al monopolio que ayudó a construir y a consolidar, el monopolio que además burdamente, me parece, en el acto de inicio de sesiones del Congreso, los colectivos que trasladaban a la tropa de Mariano Güez, y hay funcionarios municipales haciendo la vea bajo el colectivo La Perlita, me parece una cosa totalmente obscena. Cuando el intendente Mariano Güez se prepara para dar esa batalla conceptual, o dice que se prepara para dar esa batalla conceptual, no convoca a nadie. Pero no convoca a nadie porque sabe perfectamente que se le van a ver los piolines muy rápido. O sea que cualquier persona, cuando nosotros digitalizamos el pliego y lo subimos a internet y nos llamaban los vecinos para decirnos, ¿esto están votando? ¿Esto se va a votar? O sea, le van a permitir a una empresa, antes de cumplir la vida útil de un colectivo, recarrozarla para que no tenga que comprar otro colectivo. Es decir, están perjudicando a los vecinos y beneficiando al empresario que se va a hacer cargo de eso, que es el mismo que es dueño de la empresa. Claro. Entonces, eso va a atentar contra la posibilidad de que realmente se instale el sistema de pisos bajos. Le quieren permitir a la empresa, le querían permitir con el pliego que diseñó Mariano Güez, renovar su vínculo contractual cada 10 años sin pasar por el Consejo Deliberante. Es decir, el intendente estaba pensando en darle la llave de la ciudad a la empresa casi. Sí. Entonces, que la empresa tenga que sentarse solamente con el próximo intendente dentro de 10 años para discutir el transporte, que ya no estén involucrados ni siquiera los representantes fidedignos de la comunidad. Frente a eso, nosotros varias veces, y de hecho salimos a la calle a desarrollar una campaña de información y de convocatoria a participar de la comunidad. Nosotros decimos que el intendente es momento, si realmente tiene alguna intención de instalar el debate en la sociedad y de que se dé un debate acerca de cómo se deben garantizar derechos básicos como el transporte, en vínculo o no con empresas privadas monopólicas, debe convocar a la comunidad. Es momento para que se convoque una audiencia pública. A mí, la verdad, no me llama la atención el silencio de radio más allá de algunas expresiones públicas de los concejales, porque es el mismo silencio de radio que hubo durante todo el proceso de debate acerca del pliego. Yo recuerdo todas las expresiones de los concejales donde decían, bueno, no nos pudimos reunir, estamos discutiendo, esperando que llegue el pliego. Concejales que en la sesión misma donde se votó el pliego dijeron, nos llegó hace muy poquito, no tuvimos tiempo de leerlo. Entonces, esa es la responsabilidad con la que los representantes de nuestra comunidad asumen un debate tan importante como el transporte. Entonces, a mí me cuesta mucho creerle al intendente que realmente tiene alguna decisión, por mínima que fuera, de enfrentar
aunque sea conceptualmente al monopolio. ¿Por qué? No, conceptualmente lo están haciendo, ¿eh? A mí me parece que no, porque ni siquiera está intentando debatir con la sociedad el concepto de monopolio. No, pero es que no necesita discutirlo porque antes esa discusión estaba en lo que dijo Evis. Antes había una asamblea y se discutía. Esa transferencia de la energía asamblearia institucionalizada en un gobierno da por sí que WES es la representación de los vecinos y por lo tanto no tiene ninguna razón para discutir. Sí, bueno, si él en su construcción simbólica del relato quiere interpretar que él es la representación de los vecinos, tiene un problema de esquizofrenia con los años. Y ahora se da cuenta que tiene que debatir conceptualmente con el monopolio que ayudó a consolidar. Por eso digo que me parece que lo más sano para este momento de la situación del transporte público en Moreno es que la comunidad tenga canales para participar. ¿Por qué? Digo, porque vamos a debatir el sistema de transporte, el vínculo entre norte y sur, los recorridos transversales en la localidad de Moreno. Un vecino de Rififí para ir al hospital se tiene que tomar 2 colectivos y gastar 7 pesos, 6 kilómetros. Un vecino de Cuartel Quinto del barrio Namucurá se tiene que tomar un colectivo y gastar 3,50, 21 kilómetros. Eso tiene que ver con un diseño empresarial y económico de quien se hace cargo del servicio, no con pensar un sistema de transporte que garantice dignidad. Entonces lo que hay que debatir es eso. Cuando nosotros planteamos, queremos discutir que la empresa deba pagar un canon por utilización comercial del espacio público. Fíjense que el intendente dice, queremos imponerle un canon para que repare las calles, pero no explica la lógica. Para nosotros la lógica es la utilización comercial de una empresa privada del espacio público para obtener exorbitantes ganancias. Porque cuando la empresa me dice a mí a través de un volante, cuando me subo al colectivo, nosotros somos como cualquier vecino, somos 1.300 familias más. Somos víctimas. Bueno, cualquiera de esos... Somos víctimas de los baches. Cualquiera de esas 1.300 familias más, si se quiere poner un comercio en la vereda, aparece el municipio y le cobra por utilización del espacio público. O si pone un cartel, le cobra por utilización del espacio aéreo público. Entonces, como cualquier vecino de los 500.000 vecinos que somos en Moreno, con la sutil diferencia de que cualquiera de los 500.000 vecinos no hace la ganancia económica que hace la empresa en un día de explotación del servicio, como cualquier vecino debe abonar por la utilización de nuestro espacio público. Insisto con esto, me parece que hay que lograr salir a través de instalar un debate en la sociedad del falso debate al que nos quieren llevar tanto el intendente West como las autoridades de la empresa. Y hay un detalle, mientras el debate transcurra, segundo llamado a licitación, se declare desierta la licitación posiblemente, si es que no se vuelve a presentar la empresa, vuelva el tema del Consejo Deliberante, siguen pasando los meses, se nos va a ir el año y la empresa sigue siendo beneficiada porque sigue explotando el servicio con las condiciones construidas en 2004. Eso es lo que tiene que también poder discutir el ciudadano y hay que poder preguntarle a West. ¿En qué momento esto va a tener algún grado de ejecutividad en la resolución del debate? Porque recuerdo, el debate con la empresa El Trébol, otra de las empresas monopólicas y monstruo que tiene Moreno, también nos llevó 6 meses, por lo menos, en los que la empresa estaba viendo cómo se adaptaba a las condiciones. Hay que salir del falso debate construido por un relato de quienes desde hace por lo menos 20 años comparten la construcción de un monopolio que se lleva enormes ganancias en Moreno. Gracias por estar aquí, Lucas. Gracias a usted. Bueno, creo que tengo unos 10 minutos más, ¿no? ¿No? Bueno, vas a entender, estimado director, porque voy a cerrar con 2 cosas. La voy a poner en aprietos a mi compañera Valentina acá. Yo quiero que tomes esto que está de nuevo, más abajo, ¿sí? Bueno, esto que dice trato hecho, en la parte final, ¿no?, que es del año 2004, dice que la empresa La Perlita acepta pagar como canon 1,5 camiones de asfalto. Entonces, para entenderlo bien, hasta tanto no haya un nuevo contrato, lo que La Perlita le tiene que entregar por ley al municipio es 1,5 camiones de asfalto. ¿No? ¿No? Para reparar las calles donde circulan los vehículos. West le puso un número, son 1.000 toneladas de asfalto, son 100 toneladas por año, calculado los 10 años. Es decir, una insignificancia. La insignificancia para mí no fue gratis. Ustedes se piensan que los que están sentados en un consejo deliberante no ven oportunidades. ¿Cómo demostrarlo? No puedo. Ni siquiera tengo el más mínimo elemento. Ahora, el comentario estuvo siempre y no ha desaparecido. Y lo último es que Sergio Evis en un momento planteó, y recién Lucas Franco también, esto de las ganancias. Yo les quiero recordar que el primer pliego que envió West
hablaba de las ganancias. Es más, ese pliego abría una instancia de confrontación seria. ¿Sabe por qué? Porque lo que se establecía como canon a pagar por la perlita era lo que quedaba de ganancias, el 8% de las ganancias, descontando subsidios. Para lo cual recuerdo que le pregunté al presidente Barreiro y también a Coppola que estábamos ahí frente a una posibilidad de saber cuánto factura la perlita. ¿Qué hizo UES? Modificó el pliego. Y entonces dijo 1 millón por año, ¿no? Ajustado a la nafta. No sé si soy claro. Y si no, la semana que viene insistiré para que se entienda que hay fuegos de artificio. Ahora, las verdaderas balas no van a aparecer. Chao, gracias por estar ahí.